Bueno, nuestro tema es notación exponencial o científica. Es el nombre que se le asigna. La lectura, nosotros podemos darle lectura a nuestro documento que tenemos acá, ¿sí? Que nos van explicando en qué momentos hay necesidad de escribir cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Por decirlo así, si hay alguien en un laboratorio trabajando con átomos, en este caso los átomos de carbono que hay en 1 gramo de material, dice que la cantidad de átomos de carbono que hay en 1 gramo es esta cantidad que tenemos acá, que es una cantidad exageradamente grande. ¿Cómo se lee esa cantidad? ¿Me pueden ayudar? Aquí le vamos a poner coma, aquí le vamos a poner 1000, aquí le vamos a poner coma. Aquí le vamos a poner coma, aquí le vamos a poner 1.000.000, aquí coma, aquí billón, aquí coma, aquí trillón y aquí coma. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee esa cantidad, chicos? Ahí se movió. 50 billones, 150 trillones o algo así. 50 billones. A ver, Leslie, ¿cómo leería usted esta cantidad? En 1 gramo de material, que es así, poquitito, chiquitillo, si me logran ver, en 1 gramo de material existen toda esta cantidad de átomos. ¿Cómo se leería, Leslie? Se leería como 50.150 trillones. 50.150 ¿qué? Trillones. Trillones. Este es un número muy grande, difícil de leer, de nombrar y de escribir, como así también de recordar su valor, y para escribirlo es necesario un gran espacio. Veamos esta otra cantidad. La masa expresada de 1 gramo de un solo átomo de carbono, o sea, la masa en gramos de un solo átomo de carbono equivale a 0.0000000, un montón de ceros, 1994 gramos. O sea, es una masa exageradamente pequeña. Entonces, ahí nosotros acabamos de ver dos cantidades que se usan en investigación científica. Una de ellas es una cantidad muy grande y la otra cantidad es una cantidad muy pequeña. ¿Ya se fijaron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, es muy complicado de leer, de escribir. Para ello, para escribir cantidades grandes o cantidades pequeñas, para eso se usa la notación exponencial o la notación científica. Para eso se sirve. Para eso sirve. Para escribir cantidades muy grandes o para escribir cantidades muy pequeñas. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿para qué sirve la notación científica? Para leer cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Para escribir cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Aquí vamos a repasar lo que significa 10 a la 6, o sea, potencias de base 10. Cuando yo tengo 10 a la 6, es lo mismo que decir 1.000.000, es un 1 seguido de 6 ceros. 10 a la 5 es un 1 seguido de 5 ceros. 10 a la 4 es un 1 seguido de 4 ceros, y así en adelante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Cuando los exponentes empiezan a ser negativos, entonces ya no voy a tomar el 1 seguido de 0, sino voy a tomar el 1 dividido el 10. Dividido 10 porque es la unidad seguido de tantos ceros como el decimal diga. El decimal dice un 0, entonces por eso se divide dentro de 10. Cuando es 10 a la menos 2, es de tomar el 1 dividido 100. ¿Por qué 100? Porque el exponente es 2, o sea que necesitaba 2 ceros. 10 a la menos 3 significa 1 dividido 1000. ¿Por qué 3 ceros? Porque así lo pidió. Porque el exponente es 3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí, profe.
Ok, listo. Sabiendo eso, entonces ahora me voy a pasar a mi pantalla y voy a empezar a explicarles la estructura de un número escrito en notación científica. ¿Para qué sirve la notación científica entonces, muchachos? Para leer un número en cantidades No. grandes. Un número No es para grande leer. para escribir. No es Para para escribir leer. un Para número escribir. muy grande o muy Sirve pequeño. Y pequeñas. para escribir cantidades Grandes o muy grandes, ay, muy grandes ¿o qué? Muy pequeñas. Muy Pequeñas, pequeñas. profe. Pequeñas. La estructura de una notación científica es esta: a por 10 elevado a la n. En nuestro temario dice c por 10 elevado a la n, pero a, c, x, no importa la variable. Yo le puse a, donde a es un número cualquiera, y b 10 es la potencia de base 10 y n es el exponente, ¿sí? Bueno, todo esto en realidad se llamaría potencia de base 10. Ya sabemos qué significa una potencia de base 10. ¿Cuántos ceros le agrego al 1? O entre cuánto divido el 1, ¿no? Entre 100, entre 10, entre 1000 y eso. La n lo va a decir. Bueno, por ejemplo, vamos a transformar la siguiente cantidad. Vamos a transformar una cantidad que es 32.400.000, lo vamos a transformar a notación científica. ¿Cómo es el proceso? El proceso es sencillísimo. Miren, lo primero que tengo que hacer es escribir el primer entero que vea. ¿Cuál es el primer entero que miro ahí? El 3. Correcto. El 3 es la primera cifra entera que vea, que estoy viendo. Luego escribo un punto decimal. Luego escribo por lo menos los dos siguientes decimales, usando criterios de aproximación. Ok, los siguientes decimales van a ser las siguientes cifras que aparecen. ¿Cuáles son las siguientes cifras que aparecen? El 2 y el 4. El 2 Dos y el 4. De preferencia dos decimales, si ustedes quieren le ponen más, pero yo voy a pedirles dos decimales. En este caso quedaría 3.24. Lo multiplico por una potencia de base 10 y el exponente va a ser un valor equivalente a la cantidad de cifras que quedaron después del punto decimal que yo coloqué. El punto decimal yo lo puse después del 3. Entonces hago un conteo. ¿Cuántas cifras quedaron después de esa posición? Quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Por lo tanto, el exponente va a ser 7. Y entonces he transformado un número común y corriente, un número normal, a un número expresado en notación científica. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí se entiende. Sí, profe. Ok. Lo otro que debemos de saber también es de que cuando me presentan un número así, yo debo de saber de que el punto decimal real estaría allí. Y el punto decimal resultó a la par del 3. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo corrí 7 veces y entonces esa es la razón por la cual el exponente es 7. ¿Verdad? Es otra manera de verlo. No sé cuál es la que se le hace más fácil a ustedes. ¿Ya? Sí, profe. Veamos el ejemplo del átomo. Veamos el ejemplo del átomo que nos mostraban acá, que era 50 trillones. Oye, vamos a escribir el número, que es 50 trillones a 150.000
billones, mil, millones, mil. Ok, ahí está. Ese es el número que nos plantearon ahí. Bueno, entonces, transformemos ese número a notación científica. Dijimos, escribo la primera cifra entera que yo logro ver. La primera cifra entera que logro ver es el número 5, porque es este que está acá. ¿De acuerdo? Sí, profe. A continuación, escribo un punto decimal, seguido de las siguientes cifras. La siguiente cifra es un 0, es un 1 y es un 5. De preferencia, le voy a poner las 3, para ser un poquito más exacto. 0, 1 y 5. Lo multiplico por una potencia de base 10, que va a tener como exponente la cantidad de veces que se corrió el punto. El punto estaría acá, porque aquí escribiría punto 0, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cuántas veces lo corrí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Por lo tanto, el exponente va a ser 19. Listo. ¿Dudas? No, No, profe. profe. No, profe. Ok, excelente. Está fácil, ¿va? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora probemos con una cantidad pequeña. Muy bien, ahora probemos con una cantidad pequeña. Hace un rato trabajamos cantidades grandes, ahora estamos trabajando cantidades pequeñas. Bueno, ¿cómo transformo yo un número muy pequeño, porque esto es 0.00000029, es un número muy pequeño, a notación científica? Escribo la primera cifra entera que yo vea, de izquierda a derecha, que es el número 2. Luego un punto, luego las cifras que siguen, por lo menos 2 o 3, que en este caso es el 9 nada más, es el único que quedó después. Se multiplica por una potencia de base 10 y se hace el conteo de cuántas veces se corrió el punto. El punto está colocado después del 2, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿cuántas veces se corrió el punto? Sí, profe. 1, 2, Uno, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. ¿Se fijaron? Se corrió 7 veces. Por lo tanto es menos 7. El detalle es que cuando usted está corriendo el punto decimal a la derecha, el exponente baja. ¿Sí? El exponente baja. Pero si usted corre el punto decimal a la izquierda, el exponente sube. Imagínese, si usted corrió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y si lo hubiera corrido una vez más, entonces ¿qué sería? ¿Cuánto sería el exponente ahí? 8. Sería 8, correcto. 8. Y si aquí hubiese dejado el número así 1, 2 y 3 y solo lo hubiera corrido 3 veces, hubiera quedado 0.00029 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 3, porque baja de 0 a menos 1, a menos 2, a menos 3, a menos 4, a menos 5, menos 6 y menos 7, o sea, está bajando. ¿Me explico o no me explico? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe. ¿alguna duda hasta allí? No, profe. No, profe. Ok, veamos este. Veamos este. Siempre una notación científica, muchachos, siempre tiene que quedar de preferencia con un solo entero. Es decir, este número de acá, por ejemplo, este de acá, también se hubiese podido escribir 32.4 por 10 a la 6. Y es el mismo número, solo que al dejar el punto después del 2, entonces significa que el exponente solo se corrió 6 veces y por eso queda por 10 a la 6. O sea, esto también es válido, pero no se acostumbra a tener dos cifras enteras. Se acostumbra siempre a tener una sola cifra entera, nada más. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Profe. Bye. Entonces, Sí, profe. ¿cuál sería la primera cifra que nosotros encontramos ahí? 3. Tres. El 3. Correcto. Punto. Voy a usar 2 decimales o 3. Voy a usar 2. 45. El problema del 45 es de que si hubiese usado un tercer decimal, el 8 aproxima al 5. ¿Sí o no? El 8 Sí, profe. redondea al 5. ¿Lo redondea a cuánto? A 6. A 6, correcto. Como me estoy volando el resto de decimales, entonces voy a aproximar. El 8 redondea al 5 y lo redondea a 6, y entonces es mejor dejarlo como 3.46. Multiplicado por una potencia de base 10, elevado a un exponente positivo o negativo. ¿Qué opinan? Negativo. Negativo, profe. Negativo, correcto. Negativo. Negativo por 2 razones. Negativo. Porque es una cantidad pequeña y porque estoy corriendo el punto ¿hacia dónde? Hacia atrás. Hacia atrás, hacia la derecha. Hacia la derecha. Sí, la derecha. Ok, ¿cuántas veces corrí el punto? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, aquí sería. ¿Qué tal? ¿Se comprendió o no se comprendió? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, sí se entiende. Veamos ahora uno grande. Veamos. 1245. 1245. Convirtamos la notación científica. A ver, díctenme. Yo lo voy escribiendo y ustedes me van diciendo. Primero el número 1, profe. Ajá. El 1. Punto. El punto, profe. Punto. Ajá. 24. El 2 y el 4. Aquí, de preferencia, se como no hay... 24. Miren, Se convierte. aquí yo tomo la decisión. Como no hay más cifras, pues entonces me conviene poner las Entonces 3. solo el 2. Me conviene poner las 3. ¿Sí? No pasa nada. ¿Qué más hago? Multiplicado por 10. Multiplicarlo Por 10. por Elevado a la a la cuánto? uno. elevado 3, creo. A la 10 la elevado al cubo. A la 3, correcto. Porque el punto decimal, aunque no esté escrito allí, yo sé que aquí habría un punto. Y estaría el punto 0 y sería el mismo número y no alteraría en nada. Ahí está el punto, solo que no se acostumbra a escribirlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, pero Y si allí está el punto, entonces, y resultó después del 1, significa que lo corrí, ¿cuántas veces? ¿Cuántos espacios? 3 veces. 3 profe. veces. Y es positivo porque es una cantidad mayor que 1, o sea, una cantidad grande. O lo que es igual, estoy corriendo el punto decimal a la derecha. derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero Profe. Ok, veamos este otro ejemplo. Veamos este otro ejemplo. 44.512.323. Ok. ¿Cómo quedaría ese? Sería 4.45 45 ¿Correcto? Por 10. por 10 Por 10. elevado ¿A la cuánto? 7. ¿Dónde está el punto? Miren que aquí sí hay punto. 3. 10 elevado a 4. El punto está acá elevado a la 4, profe. y resultó después del 4, o sea que lo pasé de acá 1, 2, 3 y 4. Lo corrí 4 espacios. Entonces, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo, profe. Excelente. ¿Qué tal? ¿Comprendimos ese detalle, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? Profe. No, profe.
profe. No, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, en su módulo hacen esa explicación de cómo se hace y el corrimiento del punto decimal, bla, bla, bla. Ustedes lo leen, aquí está qué pasa si lo corren a la izquierda, qué pasa si lo corren a la derecha, ahí está toda la explicación, ¿verdad? Y están los ejemplos que también están mostrando allí. Entonces, aquí hay algunos ejercicios que ustedes pueden resolver. Escribe los siguientes números en notación exponencial o sea en notación científica. ¿Cómo se escribe el 1000 en notación científica? ¿Cómo se escribiría el 1000 en notación científica? A ver. Uno punto cero cero 1.000 cero Por 10. por 10 elevado a la 3. Elevado a la 3, elevado a la 3. Excelente, felicidades muchachos. Vean, hagamos este otro. ¿Cómo se escribiría el 6.18? El 6.18, ahí. Mm, 6.18 por 10 elevado al cuadrado. 6.18, 6.18 elevado al cuadrado. no, elevado a la 0. Porque no corrí nada al punto. ¿Cuántas veces corrí el punto? Ah, sí, profe. 0. Nada, no lo corrí nada. ¿O lo corrí? No, profe. No lo No, corrí. profe. Entonces, ahí está. ¿Cómo se escribiría este, por ejemplo? El 0.189. 0.189. ¿Cómo quedaría? 0.18. No, recuerden que hay que dejarlo Sería con un entero. 1.89 por 10 por 10 elevado a la elevado a la menos 0 ¿Cuánto? a la 0, profe. No. A la porque 0, ahí- profe. No, porque aquí sí lo corrí. Miren la el 1. punto. Ah, profe. A la 1, profe. A la 2, profe. A la Profe, menos a la uno. 1. A la menos 1. Miren, corrí el punto acá, porque aquí aparece 1.89. Y como lo corrí una vez a la derecha, entonces pasa de ser 0 a ser menos 1, porque baja. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende, profe. Sí se entiende. Muy bien. ¿Terminan ustedes el resto? ¿Terminan el resto en casita, por favor? Ok. Ahora lo contrario. Bueno, aquí hay una situación de ordenar cantidades en notación científica, del más grande al más pequeño. ¿Cuál es el más grande? Bueno, entonces, hagamos lo contrario. Ahorita ya hicimos el análisis de cómo convertir números normales a notación científica. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo lo hicimos? No, profe. No, profe. no, profe. ¿No? ¿Seguros? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora vamos a transformar expresiones en notación científica a notación normal, a notación común. Ahora al revés. Imaginen esto. Les apareció esta cantidad, 5.8 por 10 a la 3. Pero no quiero trabajar notación científica. Quiero trabajar notación normal o notación común. ¿Cómo transformar esto a una notación común? Sencillo. Usted escribe el entero que aparece allí y como el exponente es positivo,
después del punto, usted necesita 3 cifras más. Una ya es conocida, que es el 8, y para completar las 3 cifras que está pidiendo el exponente, agrega 2 ceros. O lo que es igual, usted tenía el punto acá y lo corrió 1, 2 y 3 espacios a la derecha. Pero tuvo que agregar ceros para que eso se pudiera generar. Para no equivocarnos con el corrimiento del punto, usted toma el primer entero que aparece o los enteros que aparecen y a partir del punto usted necesita tantas cifras como el exponente indique. Si solo aparece una o aparece 2, para completar usted agrega, ¿qué agrega? Las cifras. Los puntos, los Agrega ceros. ceros. Agrega ceros. Los correcto. ceros, profe. Correcto, agrega ceros. Imagine este otro número. Imaginémonos este otro número. 9.45 por 10 a la 14. Convirtámoslo a notación normal. ¿Qué dijimos? Toma el primer entero que aparece, porque ese no importa, y a partir del punto empieza el conteo de cifras que se necesitan. ¿Cuántas cifras se necesitan? 14. 14. Se necesitan 14 cifras, empezando desde el punto. Ya se conocen 2, se conoce el 4 y se conoce el 5. Ya llevo 2 cifras, pero me hacen falta ¿cuántas cifras todavía? 2 y 0. 12 cifras. 12 cifras. Entonces, ¿cómo completo esas 12 cifras que faltan? Con ceros. Con ceros. 1, Poniendo ceros, 2, profe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. Entonces aquí coma, aquí 1, aquí coma, aquí 2. Y entonces serían 945 billones. ¿Sí o no? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo quedaría este otro? 4.735 por 10 elevado a la 2. ¿Cómo quedaría? Se escribe el primer entero, que en este caso es el 4, y a partir del punto, ¿cuántas cifras más necesito? 2. 2. 2. Ya se conocen. ¿Cuáles son? 73. 3. Correcto. 473. Y si hay más decimales o hay más cifras, lo único que hago es copiar eso después de un punto. Y así queda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, veamos este otro. 6.02 por 10 a la menos 4. Híjuela, ahora es negativo. ¿Qué problema? Cuando es positivo, los números tienden a ser números grandes. Miren, cuando es positivo, los números tienden, cuando el exponente es positivo, los números tienden a ser números grandes. Pero cuando es negativo, entonces los números tienden a ser números pequeños, o sea, números que empiezan con 0 punto. Así lo inicio. ¿Por qué inicio así? Porque el exponente es negativo. 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 ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, profe. Sí, profe. Profe. A partir de este punto que está colocado allí, ¿sí? A partir de ese punto, empieza a trabajar el exponente de una vez. Dice, necesito 4 decimales. El exponente dice, necesito 4 decimales. Y el único que importa es el que está acá. Estos no me interesan, estos como que si no existieran. El único que importa es este que está aquí. O sea que tengo un solo decimal. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Y cuántos necesito? 4. 4. Necesito 4. Entonces, ¿cómo ajusto los que necesito? Con ceros. Con ceros. Con ceros. Pero esos ceros
inician, esos ceros empiezan. Necesitaría un decimal, 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales. ¿Por qué? Porque es lo que está pidiendo acá. 0006. Y el resto que estaba acá únicamente se copia. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Hagamos una última y nos vamos. Imaginen esto. 1.1394 por 10 elevado a la menos 7. Bueno, ¿cómo inicio? 0 punto. 0 Con un punto. 0. 0 punto porque Cero es un punto. número, el exponente negativo me dice que es un número pequeño. Y entonces ahora necesito ¿cuántos decimales? 7. Necesito Siete. 7. ¿Y cuántos conozco? ¿Cuántos me sirven? Solo uno. Solo uno. Profe. Por lo tanto, ¿cuántos ceros voy a necesitar? 7. 6. 6 ceros. Pero ¿será que sería correcto poner 1 y después 6 ceros o no? No, profe, primero los ceros. No, No, profe, los primero ceros. los ceros. primero los... Correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 1, 7. Ahí está, ese es el número. Y el resto, si quiero, lo copio, que sería 13, 94. Bueno, esta es la clase del día de hoy. ¿Cómo lo percibieron? Muy fácil. Bien, profe. Fácil, Fácil. Fácil. Está fácil, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces voy a detener la grabación.